Recibo esta mañana al doctor Carlos Montero Pantoja. Tiene rato que no habíamos hablado. Tengo que andarme acordando de él cuando veo que dicta conferencias y lo citan ahí como fuente de información, pero hoy me tocó charlar con él. ¿Sí me oyes, Carlos? Te estoy escuchando, Ah, sí. bueno, ok. Bueno, pues como cada año, alrededor del 16 de abril se habla de la ciudad de Puebla y después se deja de hablar. Y solo los estudiosos, solo los investigadores están pendientes de lo que pasa en la ciudad. Hemos visto en las últimas semanas algún interés de parte de las autoridades municipales y hasta en el gobierno del estado también se percibe ahí algún interés en participar. Se celebró hace unos días el Día de Sitios y Monumentos por parte de la UNESCO. No vi mucha participación en este sentido, pero hay trabajos, se están recuperando los espacios de los ciudadanos, los parques, los jardines, la ornamentación urbana, las esculturas, todo este asunto trae cosas interesantes. Me preocupa que sean decisiones, soluciones aisladas y que no formen parte de un plan integral de rescate del centro histórico. Y pues mejor preguntarle a los especialistas. Vamos por buen camino, doctor Carlos Montero Pantoja. Es una muy buena pregunta y tiene aristas también, ¿no? Mira, en principio te puedo decir que los instrumentos de planeación que le corresponden al centro histórico están, fueron actualizados durante la administración pasada. No sé si alcanzaron a ser aprobados por el Cabildo y cubrir con todos los trámites legales. ¿A qué me refiero? Al plan parcial para el centro histórico y al plan de manejo. Entonces, siendo bien pensados, esto que has visto como acciones de la presidencia municipal actual, a través de la gerencia del centro histórico, pues debe entenderse que están respaldados en esos dos instrumentos que le corresponden al centro histórico. Lo demás tiene que ver con programación, ya sabes que primero, que después y según los tiempos administrativos, ¿no? Pero como has dicho, pues lo importante es que pues, se vaya trabajando en la ciudad y particularmente en el centro histórico, que es el punto urbano más importante de esta zona metropolitana, porque todavía tiene vocación, tiene una fuerza impresionante que no tiene ni siquiera Angelópolis, ¿no? Entonces, económica, políticamente, educativamente incluso, y hasta en salud, sigue habiendo lo mejor, lo más importante en esta parte de la ciudad. ¿Y qué decir de la cultura? Todo está concentrado acá. Entonces, sí, yo veo que se están haciendo cosas, más que la administración pasada, que como recuerdas, pues también fuimos convocados para opinar sobre determinados aspectos y nunca, pues fue más allá de permitirnos hablar y opinar sobre cosas. Y ahora hay pues actividad y eso ya cuenta. Y de mi parte te puedo decir que me han consultado, me han preguntado sobre cosas, he opinado y bueno, no se puede hacer todo lo que uno quisiera. La verdad es que los ayuntamientos están muy limitados de recursos y, pues con eso poco se trabaja, ¿no? Hace muchos años se presentó el plan parcial de rescate del centro histórico. Si no mal recuerdo, la última vez que se habló de ese tema fue en el trienio de Rafael Cañedo. Sácame de la duda. No sé si estoy en lo correcto. Fue posterior. Y luego se actualizó. Luego se Lo actualizó. actualizó la Facultad de Arquitectura, ya tenía unos 5 o 6 años y,
y está actualizadísimo. Te digo, no sé si alcanzó a pasar por el Cabildo, lo actualizó la administración anterior, tanto el plan parcial como el plan de manejo. Ajá, Así que ambos instrumentos están al día. Lo que no ya, sé es si están legalizados, pues, ya. formalizados. Yo percibo, tú decías hace un instante, el centro concentra todo, Uh el -huh. aspecto del comercio, de la cultura, de todo este asunto. Percibo Servicio al una cliente. modificación en la vocación original, no original, porque pues original era vivienda, ¿no? Pero digamos, de los últimos 50 o 60 años, la vocación hoy día es hacia la parte turística. La mayoría de las inversiones que se hacen en la restauración de los edificios, adecuación de los espacios, las licencias de uso del suelo, etcétera, todas están destinadas a los servicios turísticos. ¿Es correcto que Puebla tome esa vocación o que vaya definiéndose como la prioritaria en una jerarquía de vocaciones del centro de la ciudad, Carlos Montero? Sí, mira, primero te digo que las vocaciones están superpuestas, las que has mencionado y otras. Y determinados del momento histórico, unas sube y otras quedan abajo. Es un poco como la política, claro, tiene que ver con políticas públicas. Pero yo te puedo decir que desde que se fundó esta ciudad, cuando se pensó en un punto estratégico que apoyara a los andantes, a los caminantes, a los que venían a la aventura, entre aquellos que ya empezaban a intercambiar productos y que necesitaban un lugar donde descansar, donde cambiar bestias o cambiar cargadores, proveerse de los insumos necesarios para el camino, intercambiar cosas, etcétera. Estamos hablando de la vocación comercial, que digamos es lo que potenció a Puebla y la llevó siempre a estar en primer lugar. Por otro lado, cuando tú tienes personas que vienen a proveerse, pero en ese tiempo que se caminaba, que se tardaban muchos días en llegar de un punto a otro, el abasto era importante. El abasto era importante, pero también el hospedaje, el atender a esos viajeros. Y lo que pocos saben es que los conventos no son espacios o no fueron totalmente espacios de reclusión, sino fueron también espacios de atención de viajeros, sobre todo de los viajeros enfermos. Hospitales. Exactamente. Entonces, como ves, se genera una serie de servicios para atender a tanto viajero que transitaba por aquí para ir a Oaxaca, para ir a Centro y Sudamérica, para ir a Acapulco y para ir a la Ciudad de México y al norte. El punto fue neurálgico, pero no le desmenuzamos todo lo que eso implicaba en términos de movilidad y de atención de personas. Hasta los portales estuvieron pensados para cuando la demanda no fuera atendida con oferta de mesones, de ventas que estaban distribuidas en los caminos, ¿no? Entonces es una vocación de atender a viajeros desde el origen. Una vocación comercial también de origen. Entonces, como ves, no es ahora. En el concepto que conocemos en la actualidad, el turismo comenzó a principios del siglo XX. ¿Y qué crees? A propósito de los 400 años de fundación de la ciudad, se impulsó el primer programa contemporáneo con relación al turismo, a nivel regional. Fue importantísimo. Y por eso fue una etapa en que empezaron a aparecer los hoteles, los primeros hoteles ya del siglo XX, ¿no? Entonces eso fue importantísimo. Y el turismo siempre ha estado en la mira de todo el mundo, siempre, siempre. Porque si fue de origen de la ciudad, pues simplemente va cambiando
de acuerdo con la tecnología, de acuerdo con nuevas cosas, etcétera, y se mantiene, ¿no? A veces está Eh, bajado. en algún seminario, algún foro en la UNESCO, en relación a la sociedad, la asociación esta de las ciudades patrimonio mundial, escuché alguna vez que el enemigo número uno de la conservación de las zonas de monumentos era el turismo. Las ciudades se modifican, se cambian, se hacen las adecuaciones para recibir turistas. Te pongo un ejemplo. Los autobuses turísticos que circulan por las calles del centro de la ciudad dañan profundamente los pavimentos que fueron hechos pues de otras características para soportar el peso de vehículos de menor peso, de otro uso diferente, de no transporte de tanta gente. El tema de los servicios, adecuar un edificio para un elevador, para subir maletas, gente, terrazas, que hubo un trienio, casi sexenio, que se pusieron de moda las terrazas en la ciudad y que trajeron en consecuencia la sobredemanda de servicios como agua, drenajes, los proveedores de los alimentos, de los líquidos, el estacionamiento, etcétera. Todo esto decían en aquella época, hace unos 30 años o más, que el turismo era uno de los enemigos, si no es el que más, para la conservación de las zonas de monumentos. La zona de monumentos no puede ser tampoco estática, no puede No, 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 no. ser nada más de observación, de investigación y no vivirla, ¿no? Hay una tesis por ahí donde dicen el monumento más importante es el hombre y las Así es. cosas fueron hechas en ese escenario para disfrute del hombre. Ahora, ¿qué pasa cuando el ciudadano común y corriente de la ciudad, de la zona de monumentos, es desplazado por el ciudadano turista, que tiene otras necesidades, Claro. tiene otros requisitos para desarrollarse, para moverse, que demanda otras cosas? Sí. Has dicho un detalle importantísimo y que está en la física. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O nada es estático y todo cambia, ¿no? Eh, Entonces, mira, ¿por qué cuando pasaba el tranvía por las calles céntricas, incluso enfrente del Palacio Monumental, la reforma, sí, no había problemas de pavimentos y demás, ¿no? porque eran Eh, otros pavimentos, ¿no? claro, claro. Entonces, hay soluciones técnicas y a veces no se dan las soluciones técnicas para lo que tú pretendes como infraestructura, ¿no? Y el turista puede ser enemigo si no estás preparado para atender al turismo. Todo eso se puede estimar, se puede calcular. Se llaman las cargas, ¿no? La carga del turismo, las afluencias. Para eso se contabiliza todo eso. El origen de los turistas para saber sus hábitos y los servicios que hay que ofrecer, etcétera. Eso entraría en el paquete de los técnicos para dar respuesta a todo ello, ¿no? Y en función de eso, o todo eso es lo que debe ir a los planes precisamente, tanto al plan de manejo como al plan parcial para el centro histórico. Porque mira, a las calles se les pone laja y algunas, la laja original se asentaba en arena, como el adoquín que se usó, que estuvo muchos años puesto ahí, estaba sentado con arena y duraba mucho. Y eso le permitía la filtración en un determinado momento, en la Además, captación de agua para los mantos freáticos, de alguna manera, ¿no? efectivamente, que bueno, se empezó a deteriorar y ya se veía gastado, en fin, pues ¿qué se tenía que haber hecho? Pues volver a cambiarlo, poner nuevos con otro diseño, en fin, cambiar. Es decir, hay cosas que se pueden resolver, yo casi diría que todas, se pueden resolver de manera técnica. Y no nos debe preocupar porque depende de los tiempos que se ha desplazado la población,
Mira, tú lo sabes porque además viviste en un fraccionamiento aquí en el centro histórico, muy lindo, por cierto, San Francisco, que ese fue un caso, es un caso único que aprovecha el espacio libre que tenía el molino de San Francisco. Ahí no se demolió, claro, ya con el tiempo se demolió lo que quedaba del molino y demás, que es otra serie de detalles. Pero así se pudieron haber encontrado alternativas. ¿Qué Pero pasa? estás hablando de 1930 y 29, pico, que fue el fraccionamiento de San Francisco, empezó en 29. Luego la 29. Bueno, gente empezó a salir y fundó las colonias, la gente sí, con sí, recursos, sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces empezó a despoblar, nadie los corrió, no fue el turismo, no No, fueron y los las turistas, modas, ¿no? Pues, había y las colonias modas, claro. con otras características. Pero, por ejemplo, yo veo ahora hay muchos inversionistas que compran edificios de estos antiguos y otros no tan antiguos, los transforman y los hacen condominios modernos con los atributos de aires acondicionados, de agua a presión, de cisternas, cajones de estacionamiento, etcétera, y adquieren valores interesantísimos. Me acabo de enterar, por ejemplo, de un grupo que compró el edificio a un lado del mercado de El Parián, en la 9 Norte y la 9 Poniente. Es un edificio que tiene una característica muy singular. La fachada es de los 40, me imagino, tú sabrás más, muy parecida a las fachadas que se colocaron en los edificios que sustituyeron a los que estaban en la 2 Oriente, Poniente, ahí donde está Woolworth, en esa parte, la zapatería El Carmen, que estuvo durante muchos años y que todo el mundo se paraba y tomaba fotos pensando que era un edificio colonial y no lo era, Ajá, pero no se lo era, hizo de una manera que parecía. El de claro que sí. la 9 Poniente y la 9 Sur tiene características similares. Y van a ser, los inversionistas, van a hacer un edificio para vivir de gente de otro nivel económico, lo cual me parece muy interesante y sobre todo pegado a un mercado de abasto popular y cotidiano que va a tener como característica especial aparte un jardín, un parque enorme, el Paseo Bravo. Claro, Por ejemplo, tienes eso. Si te vas de la 9 Poniente hacia la 11, la 13, la 15, la 17, etcétera, sobre la 9 Sur, vas a encontrar una cantidad de casas abandonadas que quizá cuyo destino final pueda volver a ser el de vivienda. Hay otros en el Parque de Santa Inés, que ahora recién el ayuntamiento hizo una restauración ahí. ah, Hay vivienda ya de cierto nivel donde las rentas no son menores de 10,000 pesos por departamento, cosa que no te explicarías en otros claro, tiempos, ¿sí? claro. Hay otra inversión de otro particular sobre la 3 Sur, entre la 13 y la 11 Poniente, que había ahí una, un terreno muy grande que tiene un pórtico de piedra del siglo XVII o algo así, que era como una especie de establo y que estuvo cerrado durante muchísimos años y están haciendo todo un proyecto de jardinería para disfrute, es más interesantísimo. Hay otro proyecto más adelante, no sé si es la 15 o la 17, de otro grupo que va a ser un teatro de cine de arte, con café, con comida, con otro asunto totalmente diferente. Todas estas cosas que se hacen con dinero privado, ¿responderán al plan parcial, al plan de operación del centro histórico? ¿Sí habrá una dinámica de ordenamiento de esto? La intención no lo creo. Mira, Es la intención. la intención no lo creo, pero el argumento lo tienen que cuadrar, a menos que las autoridades se corrompan cuando llegan a solicitar los permisos correspondientes. Mira, yo estudié ese fenómeno hace unos 2 años, antes de la pandemia, precisamente, y el centro histórico vuelve a ser apetitoso para los promotores inmobiliarios.
¿Por qué razón? Uno, porque el uso del suelo ya está determinado. No tienen que solicitar uso del suelo. Si van a hacer, por ejemplo, donde tú dices que es un edificio que van a rehabilitar, que fue vivienda hace años, y Va a va seguir siendo a vivienda, seguir pero siendo de otro vivienda, nivel. claro, otra categoría, sí. Entonces, no hay problema. ¿Qué otro elemento tiene? No cargan con costos de urbanización, ¿no? Que si construyen en la periferia, en suelo libre, tienen que invertir en urbanización y todavía apostarle a que les proporcionen los servicios de agua, drenaje, electricidad y demás. Y acá en el centro no, lo hay todo, escaso, pero lo hay. Así que hay un ahorro sustantivo en absolutamente todo, incluso en suelo, porque generalmente compran malbaratado el suelo y hasta los edificios, ¿no? Y lo que hacen es reutilizar y repotenciar su valor. Y eso les da a ganar muchísimo, muchísimo. Y efectivamente lo que tú mencionas es una tendencia en el centro histórico. Terrible es con aquellos que se están pasando de altura y que están violando las alturas establecidas en el plano de la zona de monumentos desde el decreto de 77. Y bueno, entonces esas cuestiones, cuando uno las mira, por ejemplo, una torre que está ya en los límites con Santiago, que tiene como 15 pisos, ¿no? Y que no le han... Y que sigue, no la han terminado en la 13 Poniente y No, la pero siguen trabajando a 17 o pesar de que... 19, siguen trabajando y ya tiene no Sí, sé sí. cuántos pisos cerca de la UPAEP. Ajá, Y yo efectivamente. eso no sé si esté dentro de la zona de monumentos, creo Está que en la es, zona de monumentos, está en el o límite, es pero colindante. está Pero en lo la mismo cara. hicieron el hotel este de los Janeiro, en donde eran los baños de pues, el Paseo Bravo, también levantaron no sé cuántos pisos. Claro, claro, claro. Pero bueno, ahí, ¿qué es? Es corrupción, ¿no? Difícil de demostrarla a veces porque tú sabes que en esto con hacer las cosas mal, los trámites y demás, los abogados ganan los juicios, ¿no? Y entonces, que sí cumplieron, Sí. pero demás, se van, Insisten pero bueno. políticos en el discurso oficial del rescate, así dicen ellos, de la zona del Alto, la inversión que se está haciendo en el mercado del Alto. A mí me ocuparía más tiempo la recuperación del mercado de la Victoria como mercado de abasto, mercado de comida, no como centro comercial. A mí, como poblano, claro, a mí me tocó vivir el mercado de la Victoria cuando nací. Pero ahora se enfocan algunos hacia la zona del Alto. Yo suelo caminar, suelo salir. El otro día me pasaron un video que no sé si tú viste seguramente estás al tanto de esto, a ver si lo tengo por aquí, que se me hizo curioso porque son cosas que a lo mejor pasan desapercibidas, pero es un video que une el hotel, que antes se llamaba de los Azulejos, o no sé cómo, Azul Talavera o algo así, une por abajo con un pasadizo, con una especie de túnel, Ya lo vi, sí, 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 el sí, parque conozco. de lo que era el convento de las monjas trinitarias, que es donde yo Sí. hice mi desayuno de primera comunión, y yo creo que muchos poblanos por ahí pasamos hace muchos años. Y un ciudadano a pie subió el video a las redes Sí, y dijo, yo no sabía que esto estaba, yo lo consulté y me dijeron, no, pues sí, que lo empezaron a hacer y que encontraron un túnel. No sé si es cierto o no es cierto. Pero estas cosas que se hacen a escondidas, estas cosas que no corresponden ya hay una violación ahí al trazo original de la ciudad, que se supone que era una de las normas establecidas por la UNESCO cuando decidieron intervenir
en la zona de San Francisco para la construcción del centro de convenciones y toda esta zona que era uno de los puntos, decía Giorgio Lombardi, que no había que afectar, era la traza original de la ciudad, todo ese asunto que tú conoces mejor que yo. Se voltean las inversiones hacia esa parte. ¿Es correcto ir hacia esa parte? Se debe poner en valor, no rescatar, no coincido con la palabra, el verbo aplicado ahí no me gusta más puesta en valor. Debe orientarse hacia esa parte, debe orientarse hacia la zona del Carmen, debe orientarse o seguirse orientando hacia la zona del Señor de las Maravillas. Solo existe la 5 de mayo como posibilidad de una calle para peatones. Hay que pensar en peatonizar otras calles, otros nichos, parcial o totalmente, porque a mí estas cosas me preocupan. De pronto un día cerraron la calle 6 Oriente, la calle que ahora le llaman de los Dulces, así le llaman ahora, para mí era la calle de Santa Clara toda la vida, y a mí me gustó, me parece correcta la decisión, pero no sé si corresponde a lo que debe ser. Pero otras calles igual. Sí, si recuerdas el antecedente más inmediato de esta idea de la comienza con el arreglo, aquel proyecto de Manuel Bartlett. Bueno, le tocó un poco a Jiménez Morales. Jiménez Morales lo empujó, ¿no? Toda la parte de arreglar, de quitar los cables y de quitar las instalaciones, de arreglar banquetas, arroyos Jorge Murat. vehiculares. Jorge Sí, Murat como apoyado por la Fundación Espinosa Iglesias claro. y la Fundación Jenkins cuando vivía Sí. Manuel Espinosa Iglesias. Ajá. Entonces, todas las calles que se pretendía volver peatonales no se logró por las protestas de los comerciantes. La siguiente ocasión que se retomó esta idea de peatonalizar calles fue con Blanca Alcalá, con el punto de las sendas. Y se trabajaron un poco más de calles. ¿Perdón? Las sendas le llamaban. Las sendas, sí. Y en esas sendas quedó incluida la 6 Oriente, que se iba a peatonizar completa desde la portada del mercado Victoria hasta el barrio del Artista. Y así se trabajó. Pero también en aquella oportunidad los comerciantes, los dulceros protestaron y se aferraron y Blanca no le entró al toro, ¿no? Entonces, bueno. Así que el antecedente está y lo que se ha hecho ahora pues es cerrarla. El tramito que es uno nada más es de la portada del mercado a la 2. Pero no está mal. No está mal, pero cuando tú te enteras que hay un proyecto de parquímetros, que no lo has mencionado. ¿No? Ah, bueno, ese era otro tema que te traía yo por aquí. Yo les comentaba así muy de lejos porque también yo pretendía poder presentarle al presidente municipal una idea de hacer con la movilidad, pero no he tenido esa oportunidad, ¿no? ¿De qué se trata? De que haya más el centro. Entonces, el ganarle un pedacito de calle, desde luego que es bueno, que no haya circulación por ahí, pero cuando se van a meter coches a través de los parquímetros en todo el centro histórico, entonces digo, pues ya no somos coherentes porque empieza a incrementarse la circulación para ocupar los cajones destinados. Claro, todavía no hay el plano definitivo con los cajones y demás. Entonces, el espíritu de que no haya vehículos y que haya la menor cantidad de rotaciones en el centro, pues no aplica.
el criterio de que quien tiene ya su cajón, que quien tiene su cochera, el reglamento de carga y descarga tiene años, desde los 80, ¿no? Descargar y cargar en la noche, hasta la madrugada, en fin. Así que, digamos, novedoso no hay mucho, ¿no? No hay mucho. Y el establecimiento de parquímetros es contrario a esa idea de sacar vehículos, ¿no? Está el esquema de proyectos disuasorios, que es un proyecto que trabajamos nosotros hace años y que hay pendientes estacionamientos disuasorios en algunos sitios, en fin, y yo he insistido sobre esas cosas, pero desafortunadamente el Cabildo ya aprobó todo esto y ya está en marcha, ¿no? Probablemente ya esté designado el tipo de empresa y empresa o empresas que van a manejar todo este asunto, ¿no? Pero pues sí hay que aplaudir que se rescate un pedacito, una calle, un tramo, porque no es toda tampoco la calle, porque dejaron un espacio ahí para que lleguen, se estacionen y desde ahí que me descarguen, ¿no? Pero los parquímetros, yo conozco con parquímetros y están llenos de coches las ciudades, los centros históricos. San Luis es un caso aquí borrado de autos, no puedes caminar. San Luis es un centro histórico más pequeño. Entonces sí hay estas cosas, ¿no? Tu idea de recuperar el mercado La Victoria puede ser, pero resulta que la acción Mary Steve Jenkins tiene en comodato en los 80s, de los 80s al presente, bueno, hasta el tiempo establecido eran 100 años, así que habrán pasado unos 30, ¿no? Les quedan 70 años, a menos que ellos quisieran convertirlo de nuevo en mercado de la ciudad, pero no lo sé, no lo sé. Y lo que me preguntabas al principio de si el Alto puede ser el lugar indicado, pues la urgencia está en los barrios, el Refugio, San Antonio, ¿no? Una porción de Santa María, que ya casi se acabaron los chaletitos, ¿no? Las quintas, y desde el mercado 5 de mayo para el norte de todo está degradado, eso sería lo urgente, ¿no? Pero también ahí el problema es con los de las pescaderías, que a pesar de que construyeron su mercado de pescados, por cierto yo no lo conozco, pero que no les dio éxito, ¿no? Y por eso no se quieren salir de la 16 Oriente, pero pues eso se puede intervenir físicamente y arreglarlo y darle otra cara. O sea, todo es posible, ¿no? Y inversionistas que ya compraron una buena parte de zona alto y esa es la razón de por qué ya tienen un capital allí dispuesto para intervenir, ¿no? Y por eso tienen con residencia de alto nivel, con restaurantes, quieren hacer el mercado del alto como el de Madrid, ¿no? Que tiene un éxito impresionante el mercadillo ahí, en una calle de la Plaza Mayor, ¿no? Y bueno, yo no lo vería mal porque ya no hay mucha gente en el barrio El Alto, pues, pero no conozco el proyecto a detalle. Lo he escuchado, he leído alguna Yo he crónica. escuchado mucho, me han comentado, me han hablado, conozco gente que está como inversionistas o presuntos inversionistas. Me sonó un poco a aquella idea mafufa de cuando querían hacer navegable el afluente del río de San Francisco. Me sonó un poco una idea para reforzar los negocios establecidos ya ahí en la zona y que no han tenido éxito, parte de los hoteles. Me sonó un poco esa oportunidad de detonar una zona de clase baja, de clase no media baja, sino realmente de clase baja, para destinar los espacios a sociedad media alta
que Ujú. rompería una cantidad de cosas que quizá no sea malo, quizá sea bueno, quizá las inversiones, todo esto. Y me sonó sinceramente a un negocio entre políticos y particulares como los que nos tienen acostumbrados desde hace muchos años. Ese es un detalle y es un asunto muy delicado porque la primera opción que se presentó en su momento fue trasladar la Estrella de Puebla a la zona, a, Idea que a- no se ha que cosa que quitado, ¿eh? ya no se movió, pero ves que querían ponerla en lo que era la fábrica Ángeles, la fábrica Ujú. que está desocupada, que se puso la primera piedra para un hotel de uno de los hijos de Ángeles Espinosa y jamás se consiguió, jamás se hizo nada y ahí se quedó. Y el Pero terreno están creo que solo se lo los devolvieron a muros. los del fideicomiso, no sé si el terreno es privado o es del fideicomiso, ya no sé. Ahí Ujú. querían poner la Estrella de Puebla. Y luego la inversión en el Alto, que pues yo conozco el mercado del Alto desde que era niño, yo cruzaba el río cuando había río, Sí, cruzábamos por el puente atrás de la Capillita de Dolores sí. y caminábamos a esa parte. Yo tenía algunos amigos por allá, los Limón, los Herrera, que era una zona brava, era una zona difícil. Pues el mercado nunca fue un mercado, o sea, la cocota era el mercado de la zona, el mercado era la cocota. Este era un mercadillo ahí, que se le ocurrió a un político, a un presidente municipal, un estilo de Molina Johnson cuando quiso hacer el mercado en Los Sapos, que no lo dejaron y se lo llevaron más hacia el Carmen, pero no fue un mercado popular. Mariano Piña Olaya lo destinó para los mariachis porque le dio posesión a las bandas que en aquella época se refugiaban ahí en esa zona. Pues ahí está la historia, ahí están los periódicos, las notas policíacas, lo que pasaba. Y quitaron a los mariachis de Santa Inés, Sí. que era el sitio donde se reunían por la Santa Cecilia, que es Ujú. la patrona de los músicos. Se los llevaron al Alto. Y en el Alto empezó el mercadito después de que el Mercado de la Victoria fue entregado en comodato este, a la Fundación Espinosa Iglesias, Espinosa García o Espinosa Iglesias, no me acuerdo el nombre. Fundación Amparo, la del Museo Amparo. Y entonces parte de los locales comerciales que estaban ahí se fueron al Alto. Y Piña Olaya, no sé si el presidente municipal en aquella época era Marco Antonio Rojas o era Memo Pacheco, no, creo que Memo no, quizá Marco Antonio, le dieron cabida a los mariachis, a los músicos y a los trasnochados que llegábamos ahí a comer el mole de panza o a comer el mondongo, estas cosas que son tan populares a altas horas de la noche y después de ingerir algunos alcoholes y la necesidad de escuchar la música del mariacho, del trío, de cosas de este tipo. Pero la zona jamás fue habitada, Carlos. Cuando Bartlett hace el cambio de uso del suelo, se provoca las inversiones, te acordarás que Héctor Azar compró una casa Sí. que al final pues la viuda la vendió, nuestra amiga la arquitecta que murió, Lourdes. que fue secretaria de Desarrollo Urbano, Ah, sí, Bartlett, ujú. me fue el nombre ahorita, Sí. este, el COVID me dejó dañado. Bueno, ella compró otra casa y quiso habilitarla y rehabilitarla y demás. Algunos de los empleados, de los funcionarios que trabajaban con mi tocayo Chucho Hernández Torres también compraron, te acordarás, por ahí hay algunos nombres que ya no se paran por la ciudad. Este, Barquero tiene por allá una. algún arquitecto que trabajaba con uno de los que llegó acá. En fin, todo esto sucedió y ve lo que ha pasado con la zona. La zona se convirtió finalmente en un reducto de las oficinas públicas. Casaguayo, con los alrededores de oficinitas y oficinotas, el centro de convenciones, que no sé si reciba todavía convenciones o no, la zona de un hotel, iba a estar ahí las instalaciones del Puebla Panamá, que nunca se hicieron,
o se hizo algo, pero pues, el Se proyecto hizo se el, truncó. Y el centro comercial que fue un fracaso, el centro comercial que fue un fracaso. Y había un museo, en la época de Melquiades, había un museo, Museo de Arte Moderno, que hubo exposiciones interesantes cuando era el secretario de Cultura Pedro Ángel Palou, y ahora es oficina del CIS. Todo se modificó. Entonces el mercado del Alto, pues, un mercado de 1920 o 30, por ahí así, ¿no? No es un mercado antiguo, no es la Cocota, es un mercado antiguo. La Victoria era un mercado antiguo, desde que antes de que fuera de piedra, ya el huerto de los dominicos se usaba como central de abasto, etcétera, ¿no? O sea, hay historias que contar. Me preocupa mucho lo que va a pasar en esa zona. ¿Hacia dónde va? Ajá. Como te digo, no es claro y el tema del túnel, si te das cuenta, las características de aquellos que nos vendieron y que están en la oferta turística a cargo del ayuntamiento, que son el de Puente de Bubas, que pues es auténtico, uno de los arcos del puente, pero el 5 de mayo allá en Chanemetla tiene las mismas características constructivas de este que conecta a ese hotel con el ex convento de San Francisco, ¿no? La parte de atrás, también jardines, zona de salones, lo que nos habla de un invento, ¿no? De algunas cosas. Y yo le pasé el video a la gerenta, ¿no? Para que analice esa situación, porque está por debajo de la calle. ¿No? Pero ya es una obra consumada y si le Ya, rascas un ya. poquito a este asunto, a mí me dicen que se les ocurrió hacerlo. Te voy a contar que alguna persona que seguramente es responsable de esto, hace muchos años, cuando yo puse el restaurante, vendían la casa de la esquina, donde hoy es el Instituto Poblano de la Mujer. Esto te lo cuento aquí entre nos, no lo vayas a repetir. Ángeles Espinosa, en un café, en un desayuno ahí en el Museo Amparo, que antes había ahí una cafetería para desayunar, le Sí, yo propusieron iba allí a un conocido arquitecto que era director del museo, le propuso que comprara la casa de enfrente, donde hoy es el instituto, para hacer una extensión del museo. Y entonces ella decía, pero ¿cómo los vamos a unir? ¿Cómo? No, hacemos un túnel. Ajá. Y cuando vi el video que subía, dije, pues sí, es lo mismo, como uno, el jardín de fiestas, donde vive el propietario de los terrenos de ahí, que me dijeron, no lo vais a contar, pero que creo que la CFE anda ahí investigando una deuda de no sé cuántos millones de pesos de consumo de electricidad del hotel, pero eso es otro asunto. Sí, Pues claro, le das un plus al hotel, le das un plus a los salones de fiestas, etcétera, haces un túnel. claro. Y Y además le entonces te vendes, pones a pensar, Carlos, en que todas estas cosas pasan por el tema del negocio, no de la bondad de traerle claro. beneficios a la zona de monumentos. Pero no quiero comprometer tus puntos de vista con lo que yo estoy diciendo. Son palabras mías, no de Carlos Montero Pantoja, que es un profesional del tema. ¿Cómo ves, para finalizar, porque sé que antes atareado, cómo ves lo de los parquímetros, la forma como se está implementando, las primeras calles y después la ampliación? Ya creo que hasta la 14, creo, no, por ahí Sí, leí. hicieron una ampliación hace poco, sí. Ajá, por ahí, por ahí. Y del lado del Carmen también, ¿cómo lo ves? Mira, eh,
es una opción distinta a la idea, es opuesta totalmente a la idea de quitar los vehículos del centro. Porque a donde haya un cajón, habrá circulación, cuando menos de un vehículo. Pero como seguramente estudiaron la rotación por razones económicas para mirar, No puedes estar más de 4 horas. que eso es absurdo también, ¿no? Pero, No, no sé, ahí sí manifiesto, bueno, como dicen los militares, cuando pero le preguntas algo a un militar que está en la puerta de una oficina, desconozco, señor, desconozco. sí, pero mira, la idea es que lo ocupen uno 4 horas y luego otro 4 horas y luego otro 4 horas. Calcularán por día que 10, 12 horas. Pero el asunto es que si somos muy elásticos para la contabilidad, cada cajón tendrá la rotación de 3 vehículos durante el día. Bueno, 3 vehículos. ¿Cuántos cajones van a ser en el centro histórico? Alguien Todo me mundo. pasó el dato, yo hablé con algún regidor o algún funcionario y me hacían cuentas de cuántos y ya estaban colocándose ahí un borrador para señalar en dónde deberían ir. A mí, sinceramente, me preguntaron, yo vivo en el lado sur y tengo un negocio por el lado de la 9 Oriente y me preguntaron, oye, ¿tú cómo ves? Y dije, yo lo veo muy bien, yo, para mis intereses, para mi, Sí. no llamarle comodidad, sino para que no me tapen la entrada de mi cochera, yo lo veo bien. Porque yo que salgo a caminar muy temprano, me doy cuenta, ¿quiénes llegan, Carlos? Sí. Llega el profesor de la universidad, el profesor del colegio, la señora que vende la ropa, el de la joyería, igual que en la 6 Oriente, los dulceros, que por eso no querían que Claro, se y los peatonizara por allá. trabajadores del Entonces ayuntamiento, yo veo bien que se ponga eso porque va a haber movilidad en el centro. no va a haber movilidad. A A ver, ver, aquí dime, vamos, aquí vamos, dame a ver, tu razonamiento porque creo mucho en lo que me dices siempre. a ver, hay el concepto de espacio público es de que ese lugar es de todos los ciudadanos. Y que alguien se lo apropie, el que tiene un coche, que es lo que se critica, y permanezca todo el día y que además obstruye el tráfico, pues eso es cuestionable desde luego, ¿no? Y peor si tapan una cochera o para quienes tienen un servicio de apoyo al turístico que no tienen ni siquiera para que la clientela llegue y deje a las personas que van a consumir, etcétera. Eso se puede diseñar, Jesús Manuel. Y se puede obligar a los agentes de tránsito. Yo te diré No hay. que de aquella época en que había un agente en las esquinas y que te daban el paso y desde entonces yo no he visto agentes de tránsito que No hay. cumplan su trabajo. ¿Cómo se llamaba el agente de tránsito este que era famosísimo de lentes, el viejito que se paraba en su cajón frente a la Nueva España, en la esquina de la 5 de mayo y la 16 de septiembre, Sí, la sí, sí, Reforma sí, y no la me Ávila acuerdo, Camacho? pero bueno. Tenía un apodo, todo el mundo lo conocía, y se ponía Sí. con su, no era lámpara de pilas, era de quinqué, se ponía a dirigir el tráfico. Claro, claro, claro. Un personajazo. Eso ya no existe. No, Ya no ya no existe. existe. Ahora hay una mafia de cuidadores de espacios públicos que apartan Sí. los lugares, que te cobran Claro, claro, y los y no, protegen. ¿Quién los protege? Pues yo te podría decir, así como te conté lo del túnel, te puedo contar muchas cosas que veo, dónde guardan los garrafones, dónde guardan los envases, dónde dejan sus cosas, en qué puerta, en qué claro, casa, y todas son dependencias públicas, mi querido Carlos. claro. Sí, sí. Entonces, mira, esta ciudad tiene muchos problemas de movilidad por estas ciclovías que además en algunas calles, Eso por ejemplo, sí, la 25 Oriente Poniente, las les ciclovías dieron me un parece que son carril de inservibles, man, estacionamiento inservibles. Yo veo a la y, gente en y, bicicleta arriba de la banqueta. y,
Y entonces, por ejemplo, en la 25 Oriente Poniente tienes 2 filas de estacionamiento, más la ciclovía, más los topes, y eso es un... No Más hay todos los ninguna, negocios que están ahí que no tienen con los espacios suficientes claro, conforme a la ley para instalarse, o los colegios. los colegios, claro, que abundan en el centro histórico. ¿Qué hacer? Un plan de movilidad. Tú hace un rato me preguntabas esta, Se cortó la, concedemos el hay beneficio, alguna inestabilidad en tu red. desde luego, ah, a ver, Es ¿ya? que como que la red, la velocidad sube y baja. Ah, sí, está subiendo y bajando. Sí, ¿Ya mejoró? ahí un poco, sí, sí. Ajá. Te decía, bueno, ojalá todo esto esté en el plan parcial y en el plan de manejo. Pero no creo que haya sido el argumento para implementar los Para los parquímetros. estacionómetros. Sí, yo ¿Tú creo que vivías sí. en Puebla cuando hubo parquímetros? Sí, claro. En 2 ocasiones he visto esa mala experiencia de los parquímetros. Que le ponían rondanas en lugar de Sí. monedas para bloquearlo. O Era los una cosa descomponían, terrible. Y ¿no? el señor Galina era el encargado de ir a vaciar los parquímetros. Güey. Mira, tenemos un ingenio para lo malo, que con estos va a pasar lo mismo, Jesús Manuel. ¿Eh? La gente se la va a ingeniar Sí. para hacer Yo cosas. tengo la experiencia de haber viajado como tú. Tú has viajado mucho, has estudiado en el extranjero. Entrar a los centros históricos de ciudades como Heidelberg en Alemania o Rothenburg de Tauber en la zona de la Selva Negra en Alemania, o entrar a Évora en Portugal, o a Santiago de Compostela, o Ávila en España, o Toledo, Madrid mismo, que no es un patrimonio de la humanidad la ciudad, pero Madrid Centro tiene regulaciones impresionantes. Si tú vives en el centro histórico, puedes entrar con tu coche. Si no vives en el centro histórico, no puedes entrar con tu coche. Claro, Tienes claro, que dejar tu coche en un estacionamiento alejado, caminar, provocas sí, la movilidad de la gente, etcétera. sí. Nada más para terminar, porque esta plática hay que reanudarla, querido Carlos Montero Pantoja. Para terminar, ¿te acuerdas aquel plan que se presentó cuando el fideicomiso del Paseo del Río de San Francisco Sí, de hacer los paradores turísticos en la zona del centro de convenciones para que ahí llegaran los autobuses turísticos, cargaran y descargaran a los turistas y los turistas pudieran cruzar hacia el barrio del artista usando un puente que se diseñó, que está cerrado y que nadie está usa, cerrado, sí. y que bajaba a la casa de la plazuela del Torno, la casa del maestro Figueroa, que alguien se fue de vacaciones, el mismo del túnel, alguien se fue de vacaciones y que tiran la casa en el sexenio del finado Moreno Valle, que tiran la casa para hacer la estación del teleférico. Sí. Es que se nos olvidan las cosas. Bueno, a mí no, pero se nos olvidan las cosas. Sí, sí, sí. Hay que hacer esos estacionamientos disuasorios y hay que hacer los estacionamientos para Sí, los autobuses. sí. Y ya detecté otro lugar en la zona de Chanenetla, en todo ese espacio libre que tiene el estadio Ignacio Zaragoza. Uf, uf. Está generoso. El Parque de San José, el Jardín de San San José era José el sitio ideal lo en su planteamos desde momento, el antes, del Carmen. Hay muchos espacios, el mismo Paseo Bravo. Bueno, claro. cuando me pongo a pensar en esto, hasta me dan ganas de llamarle a Luis Paredes y decirle, oye, creo que me equivoqué al decir que no hicieras el estacionamiento subterráneo en el Zócalo. No, no, no. Mira, lo que se va a hacer ahora con los parquímetros es algo similar. Algo similar. Ay, Dios mío, bueno. Sí, Carlos, te agradezco mucho, como siempre, tu amabilidad, tu bondad y que nos permitas saber cosas y experimentar en mente ajena. Entonces,
Muchas gracias. No, ¿de qué? Cuando guste. Cuídate. Te buscaré Ándale. nuevamente, pues son charlas muy interesantes con el doctor Carlos Montero Pantoja. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias a ti y a tu público. Hasta pronto. Aida Manso, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿Cómo te Jesús va? Manuel. ¿Qué Bien, tal? bien, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van todas las cosas? ¿Cómo va el asunto de la violencia contra las mujeres? Ayer, miércoles, se exaltó mucho la sentencia que le dieron a los individuos que asesinaron a los estudiantes de hace 2 años del carnaval de Huejotzingo, te acordarás de Sí, aquel asesinato, el conductor del Uber, etcétera. 68 años de prisión. Esto en medio de otro tema que tiene que ver con lo que sucedió en Nuevo León. La chica que también que fue asesinada y a los 20 días su papá y la gente que la buscaba, pues ya ves todas las pruebas que se hicieron, que si estaba ahí, que si no estaba, que si la sembraron, que si ujú, murió con un golpe o si tuvo que ver algo del pues, taxista que si le tomó la foto para mandársela a los amigos para que vieran que ella se había bajado, que si se cambiaron pruebas, que si se movió el cadáver, que si tuvo relaciones sexuales o no, que si, en fin, una serie de cosas. Y todo esto genera, como lo platicaba yo ayer con el doctor Cirilo Rivera, pues una serie de especulaciones en el entorno de lo que está pasando con los feminicidios en nuestro país. En lo que va de los 3 años de este gobierno, la cifra se puede aumentar mucho si nos vamos años atrás, pero en los últimos 3 años, digamos, para ubicarlo en el contexto de lo que está pasando en, en el dominio de Morena, digamos, en el gobierno federal, la cifra de las mujeres asesinadas se ha elevado porcentualmente con mucho temor, vamos. Se habla de 20,000 mujeres asesinadas, desaparecidas y asesinadas en estos 3 años. El problema de todo esto no es solamente que sean 20,000, que es una cifra muy elevada, sino que de las 20,000, esto es lo que me alarmó, 10,000, o sea, el 50%, están ubicadas en el estado de Nuevo León. Este es un asunto que debía de sí, preocuparnos mucho. Ves que hace años se mencionaba a las muertas de Juárez claro. como un caso excepcional. Cada vez que se descubría algún cadáver más, se sumaba al número, no me acuerdo cuántas llegaron a ser, y pues nadie le encontraba la explicación de por qué había tantas mujeres muertas en Ciudad Juárez. El comparativo que se hace hoy día es que todo México, todo el territorio nacional es Ciudad Juárez. Es un asunto sumamente grave. ¿Cómo ves tú esto bajo la óptica de tu disciplina de la psicología y de tus experiencias en el trato de la delincuencia? Sí, yo creo que es una situación totalmente alarmante porque no es tanto el número, ¿no? Como dices tú, no importa si son 10, 20, el asunto es la violencia que se está marcando en este tipo de homicidios, ¿no? Es decir, la hazaña, el odio con el que esto termina llevándose a cabo. Yo creo que esto es lo más alarmante, porque si lo El vemos a odio, nivel, el odio. el odio, yo creo que atrás de todo esto hay un gran odio, ¿no? Es decir, si lo vemos en función de números, pues definitivamente mueren más hombres que mujeres, pero la diferencia es cómo mueren las mujeres, la violencia con la que es asesinada una mujer, ¿no? Que eso es lo que llama mucho la atención, porque aquí ya te está diciendo que no es nada más el hecho de acabar con alguien, como sucede en los homicidios de hombres, sino que acá ya va una marca de un desprecio, de una vejación, de un odio, yo lo insisto con este término, hacia la mujer, ¿no? Y creo que es resultado pues de todo lo que se ha vivido a partir de muchos años
en función de este patriarcado mal entendido, de este machismo, de este generar un nivel de competencia, incluso creo que iría un poco más allá, es esta competencia de uno con otro. Es no vernos como iguales, pero en ningún sentido, ni entre hombres ni entre mujeres, sino que vemos al otro como alguien que nos puede quitar un lugar, un espacio, ya sea en el ámbito laboral, educativo, social, político, en el que tú quieras. Entonces, en la medida en que no empecemos a ver al otro como un compañero, como una persona con la cual podemos trabajar juntos y hacer cosas juntos, esto va a estarse generando cada vez más, porque esta desigualdad que estamos viviendo es lo que está generando toda esta violencia y que se enmarca más en este contexto, pero ya es una cuestión histórica también la que traemos aquí atrás de los feminicidios, ¿no? Todo este desprecio por la mujer, ¿no? ¿Cómo te explicas que haya este odio? Porque cuando dices odio, la verdad es que sí me brinca qué puede haber dentro de una persona, hombre o mujer, para odiar al otro. Quizá la envidia, quizá el que él tiene más posibilidades que yo, el que él se quedó con la novia que yo tuve, o sea, me surge un odio. Pero un hombre odiar a una mujer por el simple hecho de ser mujer o por su condición de ser mujer, es que cuando las niñas nacen ya están revictimizándose por el simple hecho de pertenecer al género femenino. O sea, ¿qué hay en el individuo que pueda desarrollar el odio hacia la mujer, un maltrato en su infancia por parte de su madre, el haber sido testigo de violencia contra su madre, el haber sido castrados emocionalmente en sus actitudes en la vida? ¿Qué puede provocar que alguien odie a otra persona y qué puede en concreto provocar que un hombre odie a una mujer, Aida? Es una pregunta muy compleja la que tú haces, ¿no? Bueno, Porque es acá que tendríamos muy que inteligente, digo. que Remóntate a remontarnos, la prehistoria. remontarnos a la prehistoria, al origen incluso del ser humano, ¿no? Sí. Hace unos días me ¿Será parte invitaron, religiosa esto de que Adán se claro, comió la fruta prohibida y entonces, pues que pague porque todos somos pecadores por su culpa? O sea, puede llegar a ese nivel. más No atrás digas, todavía. no me digas. Sí, claro, de hecho hace el 10 de abril precisamente me invitaron a dar una plática en el Salón Barroco, Ah, el día mira. que se clausuró la Feria del Libro de la UAP. Precisamente hablaba yo de esto, ¿no? Del problema que es tan ancestral. Es decir, esto viene incluso desde la primer mujer de la historia, cuando lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa, Sí, ¿no? sí lo has mencionado. Viene desde Lilith, ¿No? ¿no? Ajá. Cuando y esto es muy importante porque la historia nos dice que se hace al hombre y a la mujer de barro a imagen y semejanza de Dios. Y en consecuencia, pues son hijos de Dios, tienen el mismo estatus. Pero en la medida que Lilith sabe esto, empieza a exigir sus derechos, cosa que a Adán no le gustó y no aceptaba que ella pudiera gozar igual que él, disfrutar de todas las cosas, sino que él quería mandar sobre de ella. Y ella se rebeló y dijo, no, si somos iguales, nos toca lo mismo. Y cuenta la historia que a partir de ese momento que no se aceptaron sus condiciones, ella se fue del paraíso. ¿Y qué sucede en este contexto? A Lilith la desaparecen de la historia. Y la historia que conocemos es la de Eva, que es otro papel completamente diferente. Porque Eva la hicieron de la costilla de Adán, porque Adán estaba muy triste, recordarás. O sea, ¿quieres decir que en el origen éramos hombre, mujer igual? Iguales. Y la condición religiosa dejó a la mujer como una extensión del hombre, por ahí va, Sí, sí, claro. para entenderlo yo. Sí, claro, la desaparecieron de la historia. Lilith no existe. Únicamente hay un fragmento, un versículo de Isaías donde aparece Lilith. Pero fíjate que dependiendo de la versión también se le cambia por el nombre de lechuza o de criatura de la noche
o el monstruo Lilith, dependiendo de la Biblia que tú leas, pero es el único versículo donde aparece. Fuera de eso, únicamente la historia te dice en el Génesis que Dios, viendo tan triste a Adán, entonces crea a una mujer para que lo acompañe y para que no esté triste. Fíjate ya desde ahí la construcción, ¿no? Tú necesitas a alguien que te entretenga, que Estás te... hablando, Aida, del Antiguo Testamento, Sí, sí, los sí, que no sepan de esto. claro, claro. Y todo este origen de la mujer. Entonces tú recordarás cuando ya son expulsados del paraíso porque comen de la fruta prohibida, misma que es dada por Lilith a Eva. Si tú lo ves en la Capilla Sixtina, ahí está, ahí lo representa Miguel Ángel cuando es una serpiente enrollada en el árbol, que es y se continúa con una mujer muy bella, una mujer rubia, que es la que estira la mano. Recordarás esta escena y le da la manzana a Eva para que coma del fruto prohibido. En este contexto son expulsados del paraíso y a partir de ese momento, ¿qué les dice Dios? Él va a trabajar ahora con el sudor de su frente, va a ganarse el pan, así como un castigo. Si no sufres, no estás trabajando. Y este es otro asunto que también habría que mencionar en otro momento, el concepto del trabajo. Pero lo que vamos ahorita es, y a la mujer, ¿qué le dice? Primero le dice, ¿parirás con dolor? Y segundo, ahora tendrá la obediencia absoluta hacia el hombre. Y fíjate cómo desde ahí la historia se construye. La mujer tiene que obedecer porque es menos que el hombre. El hombre es poderoso, está en un estatus mayor. Ella es sacada de una costilla y esto representa todo. Esto te cambia toda la historia, todo el A ver, género. déjame ponerte, no sé si es esta la escena. Está claro, ahí está Lilith. ¿Quién es Lili? La serpiente que ves ahí, empieza una serpiente que se continúa con una mujer. Ah, ya, ¿La viste? ya. Y Sí, ahí claro, está, claro. O ella sea, es la que le da la manzana. las piernas Son la continuación, pareciera que están atrapadas por la serpiente, pero no, es la ¿no? Es una extensión del... continuidad. De hecho, Lilith se representa como serpiente porque es inmortal la serpiente. Por eso asume esa característica de serpiente. Entonces, fíjate ahí cómo No me es, había fijado en esto. Lilith es la que le da la manzana a Eva para que coman del fruto prohibido. Qué interesante. Esto es muy interesante porque además, cuando ya Dios se entera de esto y llega y le pregunta a Adán qué hicieron, esta es otra cuestión básica. ¿Qué dice Adán? La mujer que tú me dices por compañera fue la que me hizo pecar. La mujer es la culpable, ¿no? No asume su responsabilidad del hombre, ¿no? Y entonces vemos cómo a partir de la historia, por eso la religión influye tanto en el ser humano, toda esta religión judeo-cristiana, ¿no? Y sobre todo el cristianismo, que es el que marca el rol de uno y el rol del otro, ¿no? Y si vamos más adelante, lo vemos en la cuestión legal con la lectura de Melchor Ocampo cuando se casan, ¿no? Que todo lo que dice, ¿no? Y de otras religiones, Ah, alguna sí, vez te he sí. contado, yo fui a una boda donde leyeron ahí el tema no me acuerdo qué credo, qué secta era, pero le dicen a ella, acá está al hombre que tienes que servir y al que tienes que cuidar y atenderlo y todo ese rollo, y a Y él le servirle. dicen, sí, claro, a servirle, y a él le dicen, y ahí tienes a la mujer que te cuidará y que será la madre de tus hijos y que tienes que darle de dinero para sobrevivir, etcétera, etcétera. Voy a poner ahí el fondo. Pero ¿te das cuenta de lo que No esto se ve bien, significa, ¿verdad? Jesús Manuel? ¿Qué papel tan duro, tan Sí, difícil también le dan al hombre? sí. Por eso hablo del odio, porque aquí está precisamente, él es el que tiene que sacar adelante a la familia. Él es el que tiene que ser exitoso. Él es el superhombre. A Tiene ver, que funcionar pero sexualmente. ¿Te todo das esto, es cuenta? que cuando hablas de estos temas a mí me brincan un montonal de dudas y de cosas y de preguntas. Primero porque la ignorancia desborda a los que no hemos estudiado muchos temas. ¿Qué sucede con la gente que no cree en la Biblia, que no cree en el Antiguo Testamento?
qué sucede con las sectas o las fes que tienen su propia Biblia, que la redactan conforme a sus ideas. Te pondría el caso de lo que sucede con los musulmanes, por ejemplo, el apedrear a las mujeres, la lapidación, La lapidación. porque se imaginaron que andaba con alguien, o la mujer que queda viuda y que no puede volver a vestirse de un color porque ya su ser está consagrado a alguien que ya murió. El tema de la castración que se hace a las niñas para que no tengan Ajá. placer. Todo La esto ablación no del es, clítoris, sí. sí, esto no es católico, no es judeocristiano. Estás hablando de otras religiones. Como en el caso de los chinos, los eunucos que le servían a las reinas o a la realeza china en una época, que los castraban para que nunca tuvieran deseo y se escondían debajo de las enaguas de las mujeres, ¿no? Es una Claro. historia ahí interesantísima. El tema de las geishas en Japón, Ujú. a la mujer que se le predestina, se le vende, se le comercializa, se le educa, se le prepara para servir de, de dama de compañía para el que la pueda pagar. O sea, al margen de la judeocristiana y en el entorno más generalizado, ¿por qué el hombre odia a la mujer? ¿Qué puede suceder dentro de la cabeza de una persona para rechazar el origen? Todos venimos del vientre de una mujer, judíos, cristianos, ortodoxos, musulmanes, Claro. católicos lefebristas, católicos liberales, creyentes o no creyentes, todos venimos del vientre de una mujer. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles pueden ser los factores que modifiquen eh, el sentido común de respetar el concepto de la madre? Acá somos muy dados en nuestro país a que no toques a mi mamá, no te metas Ujú. con mi madre. Claro. Una mentada de madre puede provocar una guerra, Un homicidio. un homicidio. Sí, Y sí. resulta que están pasando los homicidios contra las mujeres, fíjate en este detalle que me lo hacía ver Cirilo, que no son madres, O que están a punto de serlo. que tienen la edad. ¿Por qué? O están ¿Qué hay? embarazadas también. Bueno, en el caso muy concreto, en Puebla En vivimos Puebla se dio un mucho caso, eso. no, vivimos un caso que se hizo famoso cuando la campaña ¿de quién era? El COVID, Dios mío. Hubo un caso de un muchacho Forcelledo que andaba con una chava que la Ujú. embarazó y que la forzó pues, abortar. Ella se negó, la citó en su taller, en su negocio, en una bodega. Su tío era Adolfo Caram. Mm. ¿Sí te ubicas? Sí. Había una campaña política, no sé si Agüera, no sé si Zavala, por ahí, en esas escenas, y el jefe de seguridad o uno de los guardias, uno de los guaruras de la campaña, es el que es llamado para que le sirva a este chavo para matar a la novia que no quiere abortar. Y la matan. Está en la cárcel, ¿eh? Sí. Está en la cárcel. Se me fue el nombre ahorita. Es un caso famosísimo que circuló por todas partes, anduvo en los medios, porque además estaba la familia relacionada con un gremio de la política importante, poderoso. El caso de Lidia Cacho. Ujú. Yo fíjate, ahora que mencionan a los posibles sucesores y Charbel, Stefan Chiriac, sacó ahí el tema de Blanca Alcalá, de Lucero Saldaña. ¿Cómo me acuerdo cada vez que citan este tema que la única mujer priista que me acuerde yo, a lo mejor hubo otras, que salió inmediatamente al penal, al Cerezo, y que fue a defender y a gritar y a armar un escándalo junto con Mónica Díaz de Rivera en favor de Lidia Cacho y de la violación de los derechos humanos y de cómo trataron a Lidia Cacho fue Lucero Saldaña? Sí, así es. Blanca Alcalá no. Así es. Digo, anécdotas.
Sí. Podemos contar cientos o miles. Insisto nuevamente, ¿qué puede pasar en el individuo, en el chavo que embarazó a la novia por caliente, porque pudo haberse cuidado, pudo haber usado Claro, preservativo, claro. pero era el goce por el goce sin medir las consecuencias, ¿no? Sí, sí. La embaraza. La chava, quizá enamorada, quizá ilusionada, quizá entusiasmada con la relación o engañada perversamente, me gusta más esta última parte, como para que haya sido realidad, se niega a abortar. Y entonces el macho junior, mexicano, rico, poderoso, influyente, relacionado con políticos de moda en el momento, utiliza toda su fuerza para matarla. Como el derecho de pernada. Claro. Es este cine mexicano, Aida, que le llaman de la época de oro del cine mexicano. Ajá, el cine de oro. Claro. Donde los charros, los personajes centrales, ponen de moda esto de lástima que seas mi ahijada, ¿no? O sea, el abuso de la mujer en función de ejercer el dominio y el poder sexual sobre ella. ¿Qué hay atrás de esas generaciones, de esos individuos, de esas personas? ¿Por qué llegan a ser así? Si lo que defendemos siempre es el tema de no te metes con mi madre. Bueno, es que una cosa es la madre y otra cosa es la mujer. Okay. O sea, no lo podemos ubicar en que todas las mujeres no tienen ubicas la a las capacidad de demás ser mujeres. madres. Ajá, no ubicas a las demás mujeres como a la madre. La madre es una. Y además la madre no la suple nadie, a veces ni la mujer, ni la esposa. Incluso acuérdate de esto, primero conocí madre que esposa. Y la madre va primero. Entonces aquí la figura de la madre es intocable. Con ella no te puedes meter jamás, ¿no? Te puedes meter con la pareja, con la novia, con cualquier otra mujer, menos con ella. Ahí sí es sagrado. Pero volvemos a lo que estábamos. Me decías tú, ¿de dónde vienes si no todo tiene que ver con la religión judeocristiana? Definitivamente esto es Quizá una en cuestión nuestro caso cultural. sí. En el caso de México quizás sí, ¿no? Quizás sí. Sí, es lo que más predomina, pero yo creo que esto se ha extendido, ha rebasado a las religiones y esto ha sido una cuestión cultural. Incluso yo me iría más allá, si quieres, desde el inicio de la historia, ya no la cuestión religiosa, sino la historia, lo que nos dice, cómo empiezan las relaciones entre hombres y mujeres. Empiezan siendo nómadas, recordarás, ¿no? Sí. Iban de un lado a otro, iban cazando y la mujer cazaba al parejo del hombre. La mujer hacía lo mismo, las mismas funciones que el hombre, no había esta separación. Y aquí a partir de, siguiendo esta cuestión de antropología social, vemos cómo a partir de que el hombre, y el hombre genérico, obviamente, porque antes podemos decir el hombre y teníamos que hombre y mujer, ¿no? Cuando ya se empieza a ser sedentario, que ya se empiezan a quedar en un lugar, cambian las cosas, porque acá entonces, ahora sí, el hombre varón se da cuenta de que la mujer que se embaraza, pues ha estado con él y ha tenido contacto con él. Entonces aquí empieza él a pensar que a lo mejor él tiene algo que ver con ese hijo. Y entonces esta historia cambia. ¿Qué sucede aquí? La mujer ya se queda en casa, ya no va a trabajar porque ya tiene hijos y son hijos de él. Si él hace cuentas de cuántas lunas hace que estuvo con esta mujer y ahora está embarazada, pues el hombre no es tonto, ya se da cuenta de que algo tuvo que ver y entonces este hijo también es de él. Y entonces ya viene esta situación de dominación. A partir de ahora te quedas en casa y yo soy el que va a trabajar. Y en este sometimiento es donde el hombre termina perdiendo, porque le deja a la mujer todo el derecho, toda la jerarquía, toda la autoridad sobre los hijos, y él pierde. Por eso es tan interesante conocer la historia. En la medida que el hombre pierde derechos, se aleja por ir a trabajar ya en la actualidad, de quienes dependen todos los hijos. Es de la mujer, aunque ella trabaje también.
porque el hombre tiene que tener este mensaje desde tiempo completo. Comentaba yo en esta conferencia que parecería que el hombre se dedica de tiempo completo al trabajo porque sabe que en casa todo está resuelto, no le preocupa nada. Y por eso es muy interesante que ahora se empieza a manejar que en una separación de bienes que antes la mujer quedaba desprotegida, ya la Suprema Corte de Justicia decidió que en una separación, cuando hay separación, en un rompimiento, cuando hay separación de bienes, el 50% es para uno y el 50% para el otro. Es decir, que está reconociendo el trabajo en casa. O sea, las leyes tienen mucho que ver en el desprecio a la mujer. Claro, claro, es hasta ahora que se empieza a reconocer el trabajo femenino. Incluso, fíjate, me parece tan de avanzada lo que decidió la Suprema Corte de Justicia, que dice el cónyuge que hace trabajos de casa, que se queda en casa a trabajar, tiene los mismos derechos del que sale a trabajar fuera, 50 y 50. Y eso es interesante porque no dice la mujer, sino que porque puede ser el hombre ahora, vemos que las cosas han cambiado, puede ser el hombre el que se quede en casa a trabajar. Entonces, aquí lo interesante es que se empieza a reconocer el trabajo de ama de casa, el trabajo de casa, que es tan complicado porque era totalmente subvalorado, no tenía ningún ingreso, no tenía ningún recurso, y en un momento dado el que se hacía de las propiedades era el hombre, y la mujer era la que se quedaba. Entonces, por eso es tan interesante conocer cómo ha sido el cambio histórico en las relaciones humanas. Sí. Y en ajá. Está bien, o sea, digamos en el renglón de la investigación, pero como que pareciera que no avanzamos, sino que retrocedemos. No precisamente que estemos retrocediendo como tal, sino que no se ha llegado a resolver el problema de las desigualdades. Si los porcentajes de las mujeres violentadas y las desaparecidas va en aumento, no hay una reducción, esto es muestra de que no se controla. O sea, muchos dicen, es que el observador debería dedicarle más dinero a estos temas y no al Tren Maya, por mencionar algo. Entonces ya se politiza, ya caes en esta dicotomía de que estás conmigo, estás contra mí, etcétera, etcétera. En términos generales, diría Kennedy, ¿qué has hecho? No me preguntes qué voy a hacer por el país, sino dime tú qué has hecho por él, por los Estados Unidos. Yo diría, ¿qué hacemos nosotros en lo individual por elevar la dignidad o el respeto a la dignidad, la puesta en valor de la dignidad de la mujer en nuestro entorno personal, nuestro discurso, en nuestro lenguaje? Mira que yo vengo de una generación que no nos educaron en eso, de la diferencia de hombre-mujer en función de que, o sea, traemos un chip ahí que cuesta trabajo de pronto el ubicarse en el discurso, en el lenguaje cotidiano, claro, ¿no? Y ahí vas y buscándole, y de repente oyes a alguien que se expresa de una manera y dice, a ver, espérate, como le decía yo a Cirilo ayer, el cómico el norteño, que no sé si tú lo has oído, me imagino que por salud mental no, pero un día ponlo, lo puse ayer, puse un pedacito, porque digo, oye cómo se expresa un cómico al que le pagan por ir a ofender a las mujeres, burlándose de ellas, denigrándolas, empezando por no lo ubico, quien sea. Búscalo, el norteño. Es muy fuerte, es muy agresivo contra la mujer. Okay. Y le aplauden hombres y mujeres y niños y niñas y políticos y lo contratan para las ferias, para la coronación de las reinas. Y toda su actuación tiene que ver con el burlarse de las mujeres. ¿Qué pasa? No avanzamos. Sí, el asunto es que esto ha estado permitido y bien visto desde todo el tiempo. Es decir, la violencia hacia la mujer apenas se empieza a reconocer porque antes al ser propiedad del hombre, pues podía hacer lo que quisiera con ella. Entonces no se tomaba en cuenta, no era violencia, pues como que era su deber de educar. Era normal.
sí, la esté educando incluso. Y además, ¿qué pasaba? Si tú en un momento dado te quejabas con tu familia de algo, ¿qué pasaba? Te regresaban a tu hogar. Tenías que seguir en el mismo sistema, ¿no? No Sí. había forma de romper con esto. Entonces, esta era permitida, no había violencia como tal, ni siquiera era que estuviera invisibilizada, es que no existía. No se le Esa parte, consideraba violencia. ¿no? Era lo normal que pasaba, ¿no? Y el hombre que no te pegaba no te quería, hombre que no te celaba no te quería. Entonces, cuantas veces te peguen, más te quiere. Entonces, son cuestiones, por eso no se distinguía la violencia. Ahora sí, ¿qué pasa con esto? En la medida que nada más lo estás manejando, ahora vamos a trabajar por la mujer, en lugar de trabajar por la igualdad de los seres humanos, creo que aquí es donde se está perdiendo el movimiento feminista. No es a favor de la mujer. Y en esto es en lo que yo se hago mucho hincapié, por eso luego me cuesta decir es que soy feminista, es que soy humanista. Hay que trabajar por la igualdad de los seres humanos, de todos, hombres y mujeres, y juntos tenemos que trabajar, porque si no, entonces vamos a cambiar el machismo por el feminismo. Y no se trata de eso, sigue, porque va a seguir habiendo violencia. Tiene que haber equidad e igualdad entre unos y otros. Por eso yo hablo más del concepto humanista. Y aquí es donde nos tenemos que poner todos a trabajar en poder conseguirlo algún día. En la medida que hay desigualdad, hay violencia. Esto es violencia en sí misma, la desigualdad. Por eso es tan importante que no te vayas ni por un lado ni por el otro, ni el patriarcado ni el matriarcado. Tiene que haber un punto de equilibrio. Por eso hablo mucho de la equidad. No es lo mismo decir todos tenemos los mismos derechos, eso es igualdad, pero realmente podemos acceder todos a lo mismo, no es cierto. Aquí es donde falta la equidad. Por eso es tan importante que estas cuestiones se pudieran ir limando, pero bueno, va a haber, tienen que pasar generaciones para que esto se empiece a disminuir. En la medida que el hombre y la mujer entiendan que no es que el hombre ayude en casa, es que el hombre le corresponde el trabajo en casa, es que el trabajo de los hijos es de hombre y de mujer, porque dices que los educas más, yo lo veo mucho en la consulta. Dice mi marido que educo mal a los hijos. Ajá, ¿y él? Él no tiene ninguna responsabilidad, entonces como si todo lo negativo fuera hacia la mujer. Fallas en el hogar, no cumples con lo que te corresponde. ¿Y tú, hombre que acabas de llegar, qué haces? ¿Sentarte a ver la televisión? Entonces, vemos cómo sigue siendo una agresión constante hacia la mujer. Tú no haces y yo soy el que produce, ¿no? Una descalificación. Por eso hablo de la desigualdad que existe, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Se puede curar? No sé si es correcto preguntarlo así, pero ¿se puede curar a alguien que ha sido violento con las mujeres? ¿Hay tratamientos que te digan se puede reintegrar a la sociedad? Alguien que es violento con su novia o con su hermana, lo va a hacer con todas las mujeres. Ese cliché que dicen que las mujeres buscan del hombre con el que tienen un problema, que la trató mal, que la sobajó, que la golpeó, que la humilló, le cuesta trabajo separarse de él, pero vuelven a caer con otro que es igual, porque en el fondo dicen, está buscando la figura de alguien que sea así. ¿Se da el mismo caso en el hombre? ¿No es curable? No, definitivamente que claro que sí se puede. El asunto es qué se está haciendo para evitar este tipo de violencia, porque lo que se lleva a cabo es separar al hombre y a la mujer. Cuando la mujer es golpeada, es violentada, se le lleva a un lugar de reclusión, de protección, para que el hombre no la siga lastimando. Pero esto, si no se resuelve de fondo, no va a pasar más nada, porque una de dos, o esta mujer va a regresar con este hombre, o esta mujer, si el hombre se va a la cárcel, incluso lo vemos, a veces ellas mismas piden que no se vaya a la cárcel, que regrese con ella, o bien el otro extremo es que se buscan otra pareja con las mismas características, porque la conducta se tiende a repetir. Lo que aprendemos en un momento dado, que es normal, que te violenten en casa, tú adquieres este concepto de que está bien, así debe de ser.
y entonces cuando te pasa de adulto, pues sigue siendo normal. ¿Cómo puede cambiar esto en la medida que en casa enseñemos que somos iguales, que no tienes que servirle a nadie y que tienes que colaborar, que es diferente en los deberes de la casa, tanto el hombre como la mujer, y que tienen los mismos derechos también para el hombre y la mujer? Porque ¿qué vemos? El hombre se puede ir a la calle y la mujer no. Entonces tenemos que ir educando de forma diferente, pero también para que tú puedas educar de forma diferente, tú adulto, tienes que haber cambiado tu chip que ya te metieron desde pequeño, ¿no? Y es muy Y ahí difícil. entran otros vectores, el discurso de los comunicadores, la comicidad, la comedia, el Claro, teatro, el cine, el discurso político, la actitud de los gobernantes, claro. o una madre, es que está mi hija desaparecida desde hace tanto tiempo y el gobernante dice, no, a ver, espérense, pues, mejor se fue con el novio. Ujú. Esas cosas, Sí, sí. Las fiscalías, pues tienes que cambiar a todas las personas que están ahí, lo que antes eran las agencias del ministerio, ahora fiscalías, les cambias el nombre, pero si no cambias a las personas que lo integran, pues sigue siendo lo mismo, como cambiar de un sistema de justicia a otro. Tienes que cambiar, por eso digo, hay que cambiar el chip de la gente. No puedes poner a la misma gente en un sistema diferente porque ya su concepción es retrógrada, es en este concepto machista. Tienes que buscar gente que trabaje con perspectiva de género, porque además, fíjate qué curioso, y esto cuando hablo de género es para hombre y para mujer, el concepto que tienes de cuál es el rol de uno y de otro. ¿Qué pasa cuando un hombre llega a ir a una fiscalía a hacer una denuncia porque la mujer lo maltrata, que también se da, no igual, ¿verdad? Pero también se llega a dar. ¿No en la misma agencia lo revictimizan? sí, sí, ¿No sí. los mismos amigos le dicen, oye, ya me voy porque mi mujer me está esperando, oye, eres un mandilón? Entonces, toda esta cuestión social, cultural, tiene que ir cambiando, pero obviamente para que pueda cambiar de fondo, pues se requieren generaciones, desafortunadamente. Yo creo que es un avance el que ya tenemos en la medida que ya se reconoce primero como violencia y segundo, que ya se está empezando a cambiar el género, el rol que nos han impuesto de toda la vida. Creo que estos son avances muy importantes. Las jóvenes de ahora y los jóvenes ya piensan diferente, ya no piensan como fuimos educados nuestra generación o la generación un poco más atrás de nosotros. En los jóvenes la solución. Yo creo que aquí, el día de mañana, ellos van a educar y lo estamos viendo con las nuevas parejas. Están educando diferente a sus hijos y les están dando responsabilidades y campos de acción de igualdad a sus hijos. Y esto me parece maravilloso. Yo sí creo que hay un futuro, que hay una posibilidad de cambio con estas nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo. No quiere decir que es imposible, pero no es tan fácil, ¿no? Sí, claro. Está bueno. Pues no sé si tengas algún otro comentario. Mira que una vez más queda demostrado que tú y yo hacemos el programa muy bueno. ¿Qué más nos queda decir ya que no están los compañeros? Nos queda como consuelo, ¿no? Nos queda como consuelo. Sí, no, yo sí creo que yo lo veo con optimismo de que las cosas, en la medida que ya hay denuncia, cuando se había visto que la gente protestara por el caso ahorita de Devani, no era visible esto, ¿no? Entonces yo sí creo que hay No. posibilidades ya. Que también no faltará quien trate de sacar provecho de una escena como estas para fines Claro, político-electorales. También no se por descarta. supuesto. No se descarta. O atacar a un político por Sí, estas sí, que cuestiones, finalmente pues sería lo mismo, sí. ¿no? El usar lo que tengas enfrente para pegarle al que Pero está esto arriba. sigue siendo Eso mezquindad, es. ¿no? No se vale, ¿no? Yo creo que hay que ver las cosas como Pero son. también es algo que se da en todos los escenarios y no solamente por la violencia contra las mujeres, la inseguridad No, en en los todos los antros, ámbitos. la economía, porque sopló el aire al revés, lo que tú quieras. Pero bueno, Claro. finalmente así está configurada la sociedad.
Pues sí, pero poco a poco tendremos que ir cambiando, ¿no crees? Bueno, es parte de los logros de la civilización, de los avances de la civilidad, ¿no? Y de alzar la voz, ¿no? De que ya se diga, se avise. Creo que las redes sociales también han ayudado mucho a visibilizar muchas cosas que antes se pasaban ocultas o que tenías que esperar a que saliera una nota en algún medio. Ahora ya hay más comunicación y eso también me parece muy importante. Que hay infodemia, es cierto, Sí, pero claro, también hay información, ¿no? Y creo que por ahí vamos mejor, ¿no? claro. Muy bien. Pues Aida Manso, muchas gracias. Te agradezco No mucho sé. tu participación esta mañana y a continuación vamos con el Rincón de Salacaín, que hoy le dedica el espacio al tema de las semitas. A lo largo de Perfecto. de los años ha hecho muchas investigaciones el aventurero sobre las semitas, el origen de las semitas. Ahora hay un festival que se presenta en este fin de semana, por aquí por el Sench, creo. Ujú. El festival, creo que es el cuarto año que lo hacen, el Festival de la Semita Poblana. Sí, Y para mí ponerle poblana a la semita es como no reiterativo, ¿no? necesita, sí, no necesita el apellido, según mi pobre opinión, No, es poblana y punto, ya se sabe. según mi pobre opinión. Pero bueno, Claro. muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Adiós. Los periodistas. Con motivo del cuarto Festival de la Semita, aquí una colaboración escrita y publicada el 9 de septiembre del año 2010. Aún no acababa de reponerse de la impresión por la comida en el restaurante argentino de moda, un día antes, donde si bien la carne no era extranjera, sí cumplía con ciertos requisitos de calidad y buena preparación. Pero su juicio a priori había sido comprobado. La gente de Puebla va a los sitios a ver quién asiste y para ser vistos ellos mismos. Los peores recuerdos fueron para el tema del vino. Solo una marca argentina. Abundaron las ofertas españolas y estuvieron ausentes las marcas más o menos importantes de Mendoza. El servicio de la bebida como el del aperitivo. Se trataba de terminar con la botella en 2 copas. Claro, el mesero vive de la propina. Así se ve obligado a vender lo más caro y provocar su inmediato consumo. Seguramente, pensó Salacay, los dueños de los establecimientos habrían sido preparados por quienes operaban las concesiones del transporte urbano de la ciudad de Puebla, un tema añejo, increíblemente olvidado por los gobiernos y donde el chofer ganaba de acuerdo al pasaje recogido. Había cuotas de los choferes para con los dueños de la unidad. De tal forma, los rebases, la invasión de carriles y el exceso de oferta eran lo cotidiano. Pero bueno, dijo para sí mismo el aventurero, ese es tema de otra charla. Volvió a su observación sobre el móvil de los comensales para acudir a un sitio como sucedía en la época de Agustín Lara y María Félix. Esta última fue quien realmente puso de moda la actitud de ir a las plazas de toros a ver y dejarse ver. Amiga de Luis Miguel González Lucas, Luis Miguel Dominguín, y de Manuel Rodríguez Manolete, la Félix aprovechaba su condición de diva para plantarse en las plazas de toros, en la primera barrera, arriba del burladero de matadores. Desde ahí veía a los toreros de su agrado, fumaba su puro al lado de algún acompañante y cuando a alguno de los toreros no le gustaba, al momento de la lidia, se levantaba, coqueteaba, llamaba la atención. Y algunos quedaron prendidos de ella y la suerte de matar le era ofrecida constantemente. Sin duda fue María Félix uno de los personajes más sofisticados de la fiesta de los toros, al lado de Ava Gardner, de Laurín Bajal y la inolvidable para Salacaín Miroslava Stern, esa checoslovaca adoptada por un matrimonio en su natal Praga,
quienes huyeron a México debido a la persecución nazi. Ya en tierras mexicanas, Miroslava se hizo actriz y llenó uno de los espacios en pantalla más codiciados por quienes estaban enamorados de la belleza femenina. Por décadas, Alacaín había conservado la portada de la revista Life del 10 de julio de 1950, donde se veía una Miroslava con un sombrero andaluz. En un diario de finales de 1945 había aparecido como la reina del baile blanco y negro del Country Club de la Ciudad de México, pero esa foto, por desgracia, el aventurero la había extraviado. Una mujer de mala suerte, Miroslava, dirían algunos. Enamorada, con padecimientos físicos y con una frustración tremenda en su primer matrimonio cuando se casó por compromiso social con Jesús Jaime Obregón, quien resultó ser homosexual. En consecuencia, a Miroslava le siguió una fama difícil de ocultar. Desde sus amores con Dominguín, Arturo de Córdoba y Jorge Pasquel, quien había muerto poco antes de ella en un accidente. A Miroslava la encontraron muerta en su departamento de la calle Kepler 83, víctima de intoxicación con barbitúricos. Pero las dudas fueron muchas. El cuerpo tenía más de 30 horas en estado cadavérico. Las investigaciones fueron desviadas y nunca se supo la verdad. Ernesto Alonso y Ninón Sevilla, después, aceptarían la relación mantenida por la actriz Miroslava Stern con el empresario Pasquel y su frustración por aquello de la boda de Dominguín con Lucía Bosé. A Miroslava, de 29 años, le siguió luego otra leyenda. Era lesbiana, decía. En todo esto había pensado Salacaín luego de la charla con el hijo de su amigo sobre el tema de la legalización de las bodas entre personas del mismo sexo y la capacidad de adoptar. Llegó a su mente aquella época cuando a las hijas de las familias ricas poblanas, incasables, les conseguían maridos a la medida, traídos de Europa. Así, en Puebla nadie les conocería. Los crímenes por amores, los amantes y sus venganzas, la cancelación de bodas por sorpresas en el cuarto del hotel donde se realizaba el banquete. Nombres y apellidos brincaron en su mente. Pensó haberlos olvidado, pero volver a Puebla le trajo nuevamente los recuerdos de esa doble moral de la sociedad poblana, acostumbrada a ir a los sitios de moda a ver y dejarse ver, como María Félix, la diva, a las plazas de todos. Aquel día el aventurero había decidido ir al mercado a buscar cevitas. Sin duda el bocadillo más auténtico de la gastronomía poblana, único en la región y cuyos orígenes habían estado ubicados a finales del siglo XIX, tal como las conocemos hoy día. Sabida es la importancia de la Angelópolis en su aportación de pan para los ejércitos en la colonia. La semita de hoy día es un sincretismo de los panes ácimos preparados por los pastores en la antigüedad y cuya herencia se llevó a la península ibérica y luego a la Nueva España. La harina de la semita, también llamada antes semita con S, se molía en molino de piedra clasificada de 000 y constituyó por mucho tiempo la usada para los panes más pobres y baratos del mercado. Algunos historiadores consideran a la semita la hermana o prima hermana de la torta de agua tradicional de Puebla. En su tiempo, la gente de situación económica holgada no la consumía, pues al momento de amasarla se agregaba un poco de pulque para darle un sabor muy característico. Sin duda, la Puerta de los Gallos del mítico Mercado de la Victoria, erigido en el antiguo huerto de Santo Domingo y cuya inauguración formal fue el 5 de mayo de 1913, fue el escenario de su popularidad. Ahí se daban cita los cargadores, los borrachines, responsables de ayudar en el ascenso y descenso de las mercancías. Bastaba una semita partida en dos por la parte superior, quitarle el migajón, rellenarla con aguacate criollo con todo y cáscara, queso fresco salado de las probaditas ofrecidas por los vendedores de cremas y quesos, un poco de pápalo y sobrantes de chilpotles de los puestos adjuntos donde a los cargadores les regalaban los desperdicios del vitrolero. Así se preparaba el manjar coloquialmente llamado semita. Salacaín preguntó por los sitios especializados. Le llevaron al mercado del Carmen, donde encontró algunos nombres recordados de su infancia en La Victoria,
pero el volumen del bocadillo era enorme, imposible de morderlo de una vez y además abultado con un remedo de quesillo de Oaxaca, jamás usado en sus tiempos. Sin duda, prefería las antiguas semitas de piso del horno de los Molina de la 14 Oriente, por allá, por los rumbos del fraccionamiento San Francisco. Hasta aquí la colaboración de 2010. Hoy día, 2022, la semita ha logrado un importante posicionamiento entre los comensales especializados. De la antigua receta con aguacate criollo, queso de cabra, pápalo y algún chipotle en vinagre, se ha pasado a una grotesca acumulación de ingredientes hasta conseguir dejar de lado el sabor del pan originalísimo para llenar la boca con muchos sabores. Los viejos puestos del mercado La Victoria se reubicaron en el mercado Venustiano Carranza o en el Carmen, oficialmente denominado Melchor Ocampo, donde se compite por el tamaño. El volumen alcanzado es quizá la prioridad y no el sabor. Así, la milanesa de cerdo o de res, la pata de res en escabeche, el jamón y el quesillo oaxaqueño han desplazado los sabores tradicionales, esos en la mente, en la memoria gustativa del aventurero Sanacay. Quizá la masificación ha sido muy agresiva para este típico alimento poblano, incluso a veces preparado con pan de hamburguesa. En fin, el festival, cuarto, es en el mejor de los casos una buena pretensión para divulgar el consumo de la semita, solo una pega en el argumento. La semita no necesita del apellido poblana, lo es de origen, nació en la capital de Puebla. La elaboración del pan es propio de los panaderos de los hornitos de barrio. Por tanto, le sobra el apelativo. Pero esa es otra historia.